Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en lo que hemos comenzado. Esta es la tercera parte de una serie que hemos comenzado debido a los últimos acontecimientos en Medio Oriente relacionados con Israel. ¿Recuerdan? La guerra en Israel y Palestina. Es un conflicto muy antiguo, tan antiguo como la misma creación. Es una guerra espiritual. En las dos pasadas predicaciones hemos visto que esto no es solo una guerra militar, no es solamente un conflicto político, tiene que ver con una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual comenzó allá en la misma creación, una guerra detrás de la cual el mismo Satanás, en rebelión contra Dios, después de que Dios creó todo bueno en gran manera, dice Génesis 1:31, el querubín llamado Lucero, no conforme con su posición angelical, tuvo el deseo de usurpar el trono de Dios y junto con un tercio de todos los ángeles de Dios quiso sentarse en su mismo trono, y por supuesto eso es imposible. Dios lo juzgó y lo echó del cielo, perdió su posición. El Señor dijo: yo veía a Satanás caer. Fue arrojado a la tierra, convirtiéndose en quien conocemos como el diablo, Satanás, el enemigo número uno de Dios y de todo el que le pertenece. Ahora, hemos visto ya en dos partes cómo este conflicto en Medio Oriente tiene una trascendencia espiritual, y la semana pasada hablamos de cómo a través de la vista espiritual tú y yo debemos ver los acontecimientos como parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Yo espero que ustedes estén ahora muy atentos a lo que sucede con Israel y en cada noticia ustedes estén mirando la soberanía de Dios y sus planes cumpliéndose. El propósito de Dios ha sido que Él reciba toda gloria y que su majestad, su soberanía se levanten por alto, no solamente en los cielos, también en la tierra. Uno de los pasajes que menciona también los propósitos del diablo es Isaías 14:13. Solo escúchenlo cuando dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese propósito que Satanás tuvo para usurpar el trono de Dios no ha cambiado. Y ahora, al ser imposible para él usurpar el trono de Dios en el cielo, ahora quiere usurpar el trono de Dios en la tierra, el trono de Cristo. De eso se trata esta guerra entre israelitas y palestinos. Se trata de la estrategia del diablo para ocupar el trono de Jesucristo. Simplemente escuchen dos pasajes, uno en Samuel cuando habla en capítulo 7, versículo 12, de la promesa de Dios dada a David cuando le dijo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre. Hasta ese punto parece que todo lo está hablando de Salomón, pero escuchen lo siguiente: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En Lucas 1:31, cuando la revelación de Jesús vino a la tierra, cuando el nacimiento del Hijo de Dios sucedió, en Lucas 1:31, el ángel está hablando ahí a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y escuchen: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A qué trono se refiere? El trono terrenal. Cristo va a ocupar un trono terrenal y ese trono lo quiere usurpar el diablo. Su propósito no ha cambiado. Él fue echado del cielo, pero ahora sigue su propósito en la tierra. Ahora, ¿cómo quiere hacerlo?
¿Cómo quiere hacerlo? Déjeme regresar por un momento hace unos 70 años, en 14 de mayo de 1948. Se declaró la independencia de Israel. Un año anterior, un año antes, la Organización de Naciones Unidas había aprobado el que Israel tuviera un territorio propio. Hasta ese momento era Inglaterra quien tenía el dominio de esa región después de haber echado o vencido al imperio turco otomano. El viernes 14 de mayo, a las 4 de la tarde, justo antes de que comenzara el Shabbat, el Estado británico abandonaba Tierra Santa con el último grupo de autoridades británicas. Iniciaba ese día el Estado de Israel. Un Estado basado en principios de libertad, justicia y paz. Ya no sería, como fue llamado por siglos, Palestina. Sería Israel. Bienvenidos al nuevo Estado de Israel a partir de ese día. 11 minutos después, Estados Unidos reconoció al Estado. Y 3 horas después, la Unión Soviética se sumó al reconocimiento. Pero esto no fue en todos. Apenas un día después, el 15 de mayo de 1948, un día después, Egipto, Jordania, Siria y Líbano declararon la guerra a Israel. Y desde aquel día, por más de 70 años, ha estado Israel bajo ataque. El grupo Hamas, ahora muy escuchado, de Palestina, Hezbollah en Siria, Líbano, Al-Qaeda en Arabia, el grupo ISIS en Irak, la Yihad Islámica, todos son enemigos de Israel, todos son grupos terroristas que buscan desaparecer a Israel. Así ha estado por años. Unos 20 años después, 1967, Egipto convence a una coalición de países árabes para atacar Israel y coloca unos 1000 tanques en la frontera de Israel. Y unos 100,000 soldados son desplegados, listos para atacar. En ese momento el ejército israelí tomó una determinación, atacó primero. Y en solamente 6 días destruyó a los ejércitos egipcios y sirios. Pero esto no fue el último ataque. 6 años después, en la celebración del Yom Kippur, el Año Nuevo Judío, mientras la mayoría de los israelitas estaba en ayuno y estaba en reposo, nuevamente fueron atacados. Egipto y Siria atacaron de nuevo. El ejército israelí reaccionó y fue tal la reacción que llegaron los israelíes a vencer en sus propias fronteras y a meterse a Egipto y a Siria. Llegaron a unos 100 kilómetros del Cairo, en Egipto. Llegaron a unos 40 kilómetros de la capital de Siria, Damasco. Y fue en ese momento donde finalmente ellos se rindieron. En el año 2000, el líder opositor israelí Ariel Sharon visitó la explanada de las mezquitas. Cruzó la frontera entre Israel y Palestina. Esa explanada donde está la cúpula de la roca. Se le ocurrió ir allá y eso fue una agresión para los países árabes. Vino entonces o desencadenó otro ataque, una indignación. Y así podemos hablar 2005, 2008 y ahora 2023. Ataque tras ataque. ¿Por qué? Porque el plan no ha cambiado. ¿El plan de quién? El plan del diablo. Él quiere ocupar el trono terrenal de Jesucristo y la semana pasada vimos que esta guerra no es solamente por la Franja de Gaza o por Cisjordania, lugares que hoy ocupan los palestinos, antes filisteos. La guerra es por ocupar Jerusalén, la ciudad santa, porque desde que Satanás supo mediante la profecía
que acabo de leer, que Dios levantaría un trono eterno y que lo haría en la santa ciudad y que ese trono eterno sería para un rey descendiente de David, Satanás se ha dedicado a buscar la manera de estorbar el plan de Dios. Como lo hizo cuando nació el Señor, ¿recuerdan? Utilizando a Herodes, persiguiendo y matando a todos los niños menores de 2 años, tratando de encontrar al Mesías para destruir el plan de Dios. Y es aquí entonces donde la Biblia, la perfecta e inerrante palabra de Dios, nos revela cómo sucederá. ¿Cómo sucederá? ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo, el diablo lo va a conseguir. El diablo va a usurpar temporalmente el trono de Jesucristo sobre la tierra. Lo va a conseguir, no para siempre, pero sí temporalmente. ¿Cómo sucederá? ¿Cuáles son esas señales que nosotros debemos estar observando? ¿Qué es lo que nos indica que ya viene o regresa el Señor por su iglesia? El diablo va a usar un hombre que logrará hacer la paz entre Israel y los países árabes, ¿sí? Esa paz que no se ha podido conseguir en poco más de 70 años, desde 1948, y por supuesto, siglos atrás el pueblo de Israel ha sido atacado por los imperios, por las naciones. Apenas habían pasado el ataque de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo hará el diablo para usurpar el trono de Cristo? Va a usar un hombre que logre la paz entre Israel y los palestinos. El antecedente es el 14 de julio, escuchen, de 2015, hace 8 años, en la ciudad de Viena. 6 potencias mundiales, 6 países firmaron un acuerdo histórico, un acuerdo en donde se comprometía a Irán a no construir nuevas centrales para su programa nuclear. Irán se comprometió a no incrementar su arsenal, a no levantar programas nucleares en los siguientes 15 años. No producir uranio, no producir plutonio, más allá de lo que es el uso común, porque estos 2 elementos son claves para la elaboración de bombas atómicas. Pregunta, ¿por qué Irán aceptó firmar ese acuerdo? Por los bloqueos internacionales que Estados Unidos principalmente impuso a Irán, y todas las cuentas en el mundo fueron congeladas en miles de millones de dólares, y esto sumergió a Irán en una economía muy complicada. Esto comenzó a ahogar a Irán y finalmente no tuvo otra opción más que firmar ese acuerdo. Irán se quedó sin dinero, tuvo que firmar 2015, pero ¿qué creen? Que el 23 de septiembre del 2023, es decir, hace poco más de un mes, Estados Unidos descongeló 6,000 millones de dólares a cambio de 5 prisioneros. Estados Unidos condicionó el uso de ese dinero a causas humanitarias, pero Irán ha dicho que lo va a utilizar ese dinero para lo que le convenga. Irán vuelve al escenario. Ahora, ¿por qué es tan importante todo esto que está sucediendo y que estamos siendo testigos nosotros de lo que está pasando en el mundo? Acompáñenme, por favor, a Ezequiel 38. Ezequiel capítulo 38, vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos. Ponga mucha atención para que tengamos clara la profecía del Señor a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él.
y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Tremenda profecía donde Ezequiel profetiza 550 años antes de Cristo que varias naciones se unirán. ¿Y para qué se van a unir? Para atacar Israel. Como nunca. El ataque vendrá del norte de Israel, dice ahí en el versículo 15. Ahora, si vemos el mapa de Europa, al norte de Israel están varias naciones. Líbano, Siria y más al norte está ¿quién? Rusia, la ex Unión Soviética. Y Rusia, seguramente te has dado cuenta, ha resurgido en el panorama mundial. Porque Rusia está creciendo en su economía y en su poder militar. ¿De quién se habla aquí en esta profecía del versículo del capítulo 38? Vean por favor en el versículo 2 la palabra Gog. Es la primera nación que se menciona. Gog en hebreo es Rosh. La actual, Rusia. Magog significa tierra de Rosh, tierra de Rusia. Mesec y Tubal se mencionan ahí más adelante. Véanlo por favor, regresen para que lo tengan presente. Se mencionan más adelante, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec y Tubal fueron hijos de Jafet, hijo de Noé. Con el tiempo, Mesec derivó a la forma hebrea Mosqui, Moscova y luego Moscú. Rusia entonces es profetizada aquí como una de las protagonistas en el ataque a Israel, pero no lo hará sola. Ven el versículo 5. Se menciona ahí a Persia. ¿Quién es Persia? El actual Irán. Cus, Etiopía. Fut es Libia. Es decir, Rusia y sus aliados árabes van a atacar a Israel. Lo que estamos viendo hoy en la guerra de Israel y palestinos es la preparación, el motivo que va a ser la causa por la cual todas estas naciones alrededor se van a unir para atacar a Israel. Esto está profetizado. Acompáñenme al Salmo 83, versículo 4, cuando el salmista, mirando al futuro, hablando de parte de Dios, Salmo 83, 4, dice desde el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel.
Versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenemos la historia de cómo un imperio sometió al pueblo de Israel, el imperio asirio. Allá en el 722 las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio y luego en el 586 el imperio babilonio tomó a las 2 tribus del sur. Pero después de ellos vino el imperio medo-persa y luego vino el imperio griego o macedonio de Alejandro el Grande y luego vino el imperio romano. Pero lo que estamos viendo en este Salmo 83, ¿lo notaron? Es una confabulación de todas estas naciones juntas. Los asirios, los amalecitas, los amonitas, los edomitas, los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los árabes, ¿cierto? Será una coalición como nunca entre Jordania, Egipto, Líbano, Gaza, Arabia, Siria, Irak y todos estos unidos a Rusia como líder de esta confabulación contra Israel con una sola intención. ¿Cuál? Borrarlo del mapa. Y será, mis hermanos, la tercera guerra mundial. Esto lo confirmó el Señor. Vayan por favor a Mateo 24. Mateo 24, versículo 7, cuando le hicieron las últimas preguntas antes de ir a la cruz, el Señor habló a estos israelitas. Esto surgió de la pregunta en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en el versículo 7, Él le responde, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Noten dos cosas importantes aquí. El Señor lanza esta profecía al tiempo de las naciones, al tiempo de las naciones, ya no de los imperios, sino de las naciones. El imperio romano en ese tiempo, 4 siglos después, comenzó a dividirse y hoy lo que tenemos son naciones. Además, noten que los eventos sobrenaturales serían parte de las señales en las que mostrarían la pronta venida del Señor. Mis hermanos, lo que estamos viendo ahora en las costas de nuestro país no es una casualidad. Es parte de lo que Dios ha dispuesto como señales para mostrarnos a nosotros que el tiempo está cerca, ¿cierto? Que el tiempo viene. Noten también ahí en el versículo 9 en particular, el odio de todas las gentes por causa de mi nombre. Además de los eventos sobrenaturales, el odio de las naciones hacia Israel, hacia los cristianos, será una señal. Entonces, dice el Señor acá, está pronto. Cuando vean esto, ya está cerca. Ya viene la tribulación. El presidente iraní dio unas declaraciones hace unos meses y dijo lo siguiente, el presidente de Irán, les informo, con Dios como testigo, que una tormenta devastadora está en camino para eliminar las bases del sionismo, o sea, de Sión, Israel. Los crímenes del régimen sionista han cruzado todas las líneas rojas, lo que puede forzar a todo el mundo a actuar. Dijo, Israel no tiene lugar en esta región, debe ser eliminado. El líder de la Hezbollah, el grupo terrorista en Siria,
y otros países, dijo, la guerra total es posible. La guerra en Gaza fuerza a Arabia Saudita a implicarse de nuevo en la causa palestina. Entonces, la alarma está a punto de sonar. Si no es que está sonando ya. Estamos en los últimos tiempos. La guerra que estamos viendo es una señal que Dios nos está dando de que se acerca a aquello que mencionó Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. Ahora el profeta Jeremías hace un llamado cuando dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel, pero de ella será librado. Vean que en esta profecía, Dios a través del profeta revela que habrá un tiempo que será de gran aflicción para Israel, de gran angustia. Tal vez si le preguntásemos a alguno de los israelitas, de los judíos, dirían, pues, ¿cuál tiempo? Todo el tiempo hemos estado así. Pero habrá un tiempo como nunca, un ataque masivo a Israel como nunca, de Rusia y todas estas naciones que van a atacar a Israel para destruirlo. Pero ¿notaron lo que dice al final del versículo 7? Dice ahí, pero de ella será librado. ¿Cómo? ¿Cómo es que Israel será librado? Escuchen, Dios dispondrá que el diablo levante un pacificador. El diablo va a levantar un político prominente, alguien muy poderoso que va a lograr un acuerdo entre Israel y los palestinos. Que cuando las naciones comiencen a atacar, este hombre se va a levantar y va a ser un descendiente de lo que fue el Imperio Romano, y se va a levantar y va a comenzar a hablar y va a lograr el acuerdo, lo que nadie ha podido lograr, lo que nadie ha podido hacer. Este hombre va a conquistar al mundo diplomáticamente porque va a lograr este acuerdo global de paz entre todas estas naciones, particularmente con Israel. Esto está profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando en la profecía de Daniel, aquella profecía de Daniel 9, 27, dice que este hombre va a confirmar el pacto con muchos. ¿De qué pacto se habla? Es el pacto de paz. Un pacto de paz para Israel que le permitirá vivir en tranquilidad y seguridad. Imagínense, pregúntenle a cualquier persona que hoy se encuentra en aquella tierra si no quiere paz. ¿Qué es lo que más desea una persona en su vida? Paz, tranquilidad, ¿cierto? Bueno, este hombre va a lograr esa paz que anhela Israel. Israel lo va a abrazar. Israel va a bajar la guardia, aunque es el ejército probablemente con los aviones y los pilotos más poderosos del mundo, todo judío va a bajar la guardia, va a morar confiadamente. Incluso este hombre lo que va a hacer es que va a lograr que las 10 naciones más poderosas, europeas, formen un bloque de defensa para Israel. Esas 10 naciones van a firmar un acuerdo en donde la prioridad va a ser que Israel permanezca seguro. Bajo el liderazgo de este hombre, van a firmar ese pacto. ¿Cuánto va a durar ese pacto? Mejor dicho, se va a firmar un pacto para que dure ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Entonces, en ese momento, Israel será el más feliz del mundo, va a tomar posesión de todo su territorio. Pero escuchen, todo su territorio, incluyendo la plaza de las mezquitas, ahí donde está la cúpula de la roca, ahí donde está la mezquita más importante, símbolo del islamismo, va a tomar ese territorio, se lo van a asignar y van a edificar el tercer templo.
El primer templo fue aquel de Salomón, que luego fue destruido por los babilonios. El segundo templo fue reconstruido, recuerdan, en el regreso por Zorobabel y aquellos judíos que regresaron del cautiverio. Luego Herodes lo amplió, pero fue destruido en el año 70. Y solo queda un muro de los lamentos en el cual los judíos de su lado están ahí orando constantemente, recordando la gran aflicción de Israel. Bueno, se va a edificar el tercer templo, porque precisamente se considera que donde está la mezquita de la roca, la cúpula de la roca, en la parte de abajo, dicen algunos, en los subterráneos se encuentra el arca del pacto. Esa arca perdida, robada por los filisteos, de vuelta a Israel, que luego ya nadie supo dónde quedó, dicen que está ahí enterrada. Ahí se va a construir el templo y se van a reanudar los sacrificios. Y algunos aquí son escépticos y dicen, pero ¿por qué sacrificios si Cristo ya vino y es el último sacrificio para perdón de pecados? Porque recuerden que la mayoría de los israelitas no creen en Cristo, no creen en el Nuevo Testamento. Así que la manera en la cual ellos verán la prosperidad y la mano de Dios es que van a retomar los sacrificios del Antiguo Testamento y van a morar confiadamente. ¿Gracias a qué? Gracias a este hombre, este político, aún desconocido, pero va a ser el más poderoso e influyente. Ya me lo imagino, porque no lo voy a ver, pero ya me lo imagino que va a aparecer en portadas, en redes, en foros, dando conferencias. Su influencia, será enorme. Pero no solo para Israel. Este hombre va a tomar una influencia en todo el mundo, política, religiosa y económicamente. Será el creador del nuevo orden mundial. Algo de lo cual muchos hablan, muchos anhelan. Será el líder político que todos buscan. ¿Cómo lo hará? ¿Con las armas? ¿Con ejército? No. En Daniel 7:8 dice que tendrá una boca que hablará grandes cosas. Mis hermanos, hoy estamos en una época donde muchas de las batallas, muchas de las guerras no son militares, son políticas, son comerciales, y muchas de esas batallas, ¿sabe dónde se ganan? En los foros. Cuando los líderes mundiales se juntan en un lugar y pasan al frente y comienzan a hablar y comienzan a decir lo que van a hacer y sus iniciativas y sus propuestas y sus reformas. Véanlo simplemente en nuestro país. ¿Cómo es que se ha conquistado el corazón de la gente en términos políticos? Cuando alguien se ha parado en el estrado, ¿cierto? O se para todas las mañanas y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y eso le trae los millones suficientes para encumbrar a la persona políticamente. Así en el mundo. Los líderes cautivan por sus palabras en este tiempo. Recordamos simplemente, tal vez uno de los más grandes ejemplos de esto, las palabras de un hombre llamado Martin Luther King. ¿Recuerdan? Cuando estaba ahí frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, dio un discurso, creo que jamás olvidado. ¿Cómo se llamó ese discurso? I have a dream. Tengo un sueño. Luther King fue muerto, pero sus palabras hicieron probablemente más de lo que él hubiera podido lograr. Un movimiento se levantó de millones de afroamericanos para lograr la libertad, para buscando la igualdad de derechos en una cultura anglosajona, ¿cierto? ¿Gracias a qué? Gracias a las palabras de un hombre. Así también este líder político tendrá esa capacidad. En Apocalipsis 13:5 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y cuando se habla de esas grandes cosas, tiene que ver con palabras maravillosas. Estos son grandes discursos, grandes ideas, grandes propuestas, cautivadoras, ante organizaciones importantes. Ahí estará en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en
cada uno de los foros, en el Banco Mundial, y cada vez que este hombre hable, va a poner delante del mundo un deseo, un anhelo, porque este hombre se encargue del mundo. Este hombre se va a encargar, no solo del mundo, se va a encargar del pacto de paz para Israel. Y ninguna nación le va a atacar. Israel morará seguro. Y eso será realmente extraordinario, porque Israel nunca ha tenido paz. Nunca ha tenido paz. Comenzaron en esclavitud en Egipto y ahora están siendo atacados en su tierra. ¿Cierto? Israel nunca ha tenido paz. Y ese hombre que llegue y que les traiga la paz, será abrazado por ellos como el Mesías. Será para ellos el Salvador de Israel. Israel le abrazará y lo que comenzó con una guerra con todos estos países parece que terminará y la felicidad por fin será real. Entonces el diablo habrá perdido, ¿cierto? Sus planes de usurpar el trono de Cristo estarán frustrados. No lograría destruir a Israel. No lograría usurpar el trono de Cristo. ¿Es así? No. Porque ese hombre no será el Salvador de Israel. Ese será el engaño más grande organizado por el diablo para aparentar y hacer creer a Israel que es el Mesías. Ese hombre solo será un instrumento del diablo. Ese hombre será el cuerno pequeño, la bestia, el rey altivo, el rey de Babilonia, el inicuo, como es mencionado en la Biblia, el hombre de pecado. Será el anticristo. Durante 3 años y medio tendrá una máscara de piadoso. Tendrá una máscara que aparentará amar a Israel y procurar todo el bien para ellos. Pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué traerá esta paz? ¿Por qué regresará Israel a su tierra? ¿Por qué aún convencerá que los árabes se salgan de Cisjordania y de la Franja de Gaza? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Véanlo conmigo ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a decir a Israel: vengan a su tierra, tengan paz, edifiquen el templo, construyan ese templo soñado, restauren la adoración, para que después de 3 años y medio, el mismo anticristo, mientras todo judío esté contento, creyendo que está adorando a Dios y creyendo que tienen al Salvador con ellos, va a tomar una acción clara y determinante. Un día va a declarar que todas las religiones quedan abolidas. No habrá ningún adorador más en el mundo y solamente habrá una sola religión: la adoración de la bestia. Judíos, musulmanes, católicos, toda religión será abolida. Todos deberán adorarlo a él. Será un volver a Nabucodonosor. Será un volver a Darío. ¿Se acuerdan? Cuando se declaró en ambos casos que se debía adorar a la imagen, que se debía adorar y pedir solamente a él. En Apocalipsis 13, versículo 6, tenemos otro pasaje que confirma esto que estamos diciendo. Apocalipsis 13, 6, cuando dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo 8, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se dan cuenta?
que cuando el tercer templo esté levantado y cuando ya Israel esté seguro, él dirá, muy bien, ya construyeron el templo, ahora con permiso, porque el que se va a sentar en este trono voy a ser yo. Y seré a partir de ahora el único Dios al cual van a adorar. Entonces los judíos se darán cuenta. Se darán cuenta, sus ojos, tal vez no de todos, pero sí de muchos, se darán cuenta. Él no es el Salvador, es el anticristo. Entonces vendrá lo que dijo Daniel 9:27. A la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Israel estará adorando en el templo, entonces este hombre llega, detiene toda ofrenda, se sienta en el templo y lanza un edicto mundial. Todos deben adorar al único Dios verdadero, la bestia. Y le va a decir, como aquellas palabras del Antiguo Testamento, Israel, este es tu Dios. Y comenzará la destrucción masiva de Biblias, iglesias, sinagogas, templos, centros de adoración, librerías cristianas, ya no va a haber, así que hoy es cuando debes comprar los libros, porque después ya no va a haber ninguno. Más vale que ahora te apures para leer todo lo que quieras leer. Todo culto será prohibido. Todos aquellos que no entren a la nueva religión serán perseguidos y muertos. Solo la adoración del diablo. En Daniel 7:25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces muchos van a recordar la profecía de Cristo. ¿Cuál profecía? Mateo 24:15. En Mateo 24:15, cuando el Señor estaba narrando acerca de los eventos futuros, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál lugar santo? En el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Vean, el señalamiento para Israel. Ahora, no será todo. Comenzará no solo a tomar posesión de las almas de la gente mediante la religión. ¿Quieres controlar el alma de las personas? Mételos a una religión. Sino comenzará a tomar posesión de sus vidas. Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13, versículo 16, dice que este hombre hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y hay muchos argumentos y dicen que si es el 666 así, o es una repetición estilo hebreo del 666, número de hombre. El punto es que todo lo que está sucediendo hoy, mis hermanos, apunta a ese sistema de control electrónico masivo, eficaz, con una marca en la mano o en la frente. Este hombre, el anticristo, el hombre más poderoso en el mundo, va a dominar, va a controlar la vida de todos los que estén sobre la tierra. El diablo va a estar detrás de él y el dinero va a ser controlado por el diablo y el anticristo. Así que para quien hoy le controle el dinero, va a ser muy fácil para el diablo controlar a la gente, ¿cierto? Será un control total. ¿A qué grado? Bueno, en Daniel 7:25, no dejamos aquel pasaje todavía, dice una frase muy interesante. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Los tiempos y la ley? ¿A qué se refiere? Dice un comentarista, los tiempos y las leyes son las bases y condiciones principales que emanan de Dios. Son las bases de la vida y las acciones de los hombres en el mundo. ¿En qué consiste cambiar los tiempos y la ley? Consiste en esto: no considerar fundamentales las leyes de Dios, los tiempos de Dios.
En otras palabras, cambiar las leyes de la vida humana. ¿A qué leyes? ¿Cuáles son las leyes básicas para el hombre? Bueno, volteemos a Génesis, ¿cierto? Tenemos que mirar a Génesis. ¿Cuáles son las leyes básicas de Dios para el hombre? El matrimonio, el modelo familiar. Una familia dirigida por un hombre y una mujer, ¿cierto? El matrimonio como el modelo de Dios. Las funciones para el esposo, las funciones para la esposa, la procuración de la vida, la procreación como bendición de Dios. En otras palabras, las leyes naturales, las leyes básicas de Dios excluyen el homosexualismo, el aborto, excluyen la inmoralidad, la poligamia. Otra de las leyes es la preservación de la autoridad, la obediencia a la autoridad, particularmente de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Una preparación. El modelo matrimonial se está torciendo. El modelo familiar se está abandonando. Ay, ¿hijos para qué? No, el modelo matrimonial no, se está cambiando. Y ahora la gente se puede casar con su mismo género o con animales o con cosas o entre varios, ¿cierto? Y la autoridad de los padres sobre los hijos se está cambiando. Porque ahora los padres lo único que están haciendo muchas veces es cambiando los pañales y los hijos están cambiando la autoridad y ahora los hijos son autoridad sobre los padres. La guerra actual, mis hermanos, es en nuestros corazones porque Satanás está tratando de infiltrar, de implantar en nuestras mentes que aceptemos sin ningún problema sus nuevas leyes, porque el anticristo cuando venga, él va a cambiarlas. Y eso no va a ser una sugerencia y no va a ser una encuesta, no va a consultar al pueblo bueno. Lo que él va a ser un dictador que establezca. Se va a quitar la máscara de pacifista y se va a convertir en el dictador más despiadado de los hombres. Eso es lo que está preparándose hoy al otro lado del mundo. Ahora tal vez tu pregunta sea, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos que Satanás usurpe el trono de Cristo? Déjame decirte una cosa, no lo vamos a poder evitar. Dios mismo ha determinado que por 3 años y medio, ese hombre se siente en el trono de Dios, en Israel, en Jerusalén, en el mismo templo, para hacerse pasar por Dios. Y será un tiempo de disciplina para Israel. Será un tiempo en el cual traerá tribulación y gran tribulación. Si no podemos cambiarlo, entonces, ¿cómo podemos escapar de eso? De ese tiempo, de ese momento, de esa dictadura. ¿Cómo podemos escapar para no ser obligados a adorar al diablo? Solamente hay una opción. Primera de Tesalonicenses 5, vean allá conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La única manera en la cual puedes escapar del tiempo de la tribulación, de la dictadura del anticristo, de la obligación de adorar al diablo, es que tú vengas y reconozcas la salvación que hay en Jesucristo. Que tú te des cuenta de tu necesidad espiritual, porque un pecado es suficiente para condenar al mundo,
y un pecado delante del Dios Santo te separa de Él en toda la eternidad. Pero Dios dice aquí en su palabra, ha dispuesto a Jesucristo para salvación de todo el que se arrepiente. Y el que cree en Él es salvo. Y Dios les salva no solamente del infierno que espera a todos aquellos adoradores de la bestia, sino todo aquel que no doble su rodilla y su corazón ante Jesucristo. Esta es la única manera de escapar de lo que viene. Es la única manera que puedes evitar que el anticristo y el diablo tomen posesión de tu alma, de tu corazón y de tu vida, entregándote a la salvación a través de Cristo. Él vino a la tierra y en la cruz dio su vida como una ofrenda para el Padre. Y cuando Él se ofreció en la cruz y tú ves que murió ahí y luego fue sepultado, esa ofrenda a Dios, esa ofrenda justa, fue tan agradable a Dios y satisfizo su justicia que Dios lo resucitó de los muertos. Y dijo que todo aquel que cree en su Hijo también resucitará. Así que si tú pones tu fe en Cristo y en algún momento mueres, tú tienes la confianza, por lo que dice la palabra, que tú resucitarás porque has puesto tu fe en Cristo. Si ahora pones tu fe en Él, la Biblia promete que no pasarás el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque debes saber esto, que hay otra profecía donde dice el Señor, y la palabra no se equivoca y es verdadera, que antes de que este hombre, el anticristo, se manifieste, no nos dice cuánto tiempo antes, pero antes de que se manifieste, Cristo regresará. Y en las nubes, estando en las nubes, tomará a los suyos. Se le llama la doctrina del arrebato o el arrebatamiento, que Cristo vendrá por su iglesia antes de que venga todo este tiempo de gran aflicción y prueba. El Señor vendrá por los suyos, nos va a salvar del tiempo del anticristo, nos va a salvar de este dictador despiadado y nos va a llevar con él, como lo hizo con Noé y sus hijos, ¿recuerdan? Como lo hizo con Lot y su familia, como lo hizo con Israel al sacarlo de Egipto antes de que las plagas vinieran, antes de que la destrucción viniera. Él es el salvador del alma, Él es el salvador de tu vida. Hoy es el día de salvación. Y si tú hoy no has puesto tu fe en Cristo, si no has puesto tu fe en el único que te puede llevar a la vida eterna y salvación, entonces estás a merced del diablo. Y si el anticristo aparece pronto, ¿qué será de ti? Así que hoy es el llamado para ti. Pon tu fe en Cristo antes de que sea tarde. Estos acontecimientos están a la vuelta de la esquina. La guerra al otro lado nos demuestra, Cristo viene pronto. El anticristo viene más pronto. Entrégate hoy al Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra y porque a través de ella abres nuestros ojos espirituales y nos ayudas a ver el gran peligro espiritual. Y te damos gracias porque esta mañana podemos meditar en tu palabra que no se equivoca y ver en ella estas profecías y creer que realmente sucederán, que realmente se cumplirán, porque lo que estamos viendo es el cumplimiento de todo lo que tú has dicho. Y te damos gracias, nuestro Padre, porque en Cristo tenemos esa salvación, esa vida eterna, ese perdón de pecados, pero también nos has librado de ese tiempo en el cual darás al diablo que tome posesión de este mundo y temporalmente usurpará tu trono, pero no para siempre, porque tú vendrás y consumarás tu victoria y destruirás a todos tus enemigos. Una victoria que has prometido para todos los que creen en ti, para todos los que te aman. Esta mañana, esta tarde, Señor, quiero pedirte, porque si hay alguien aquí, alguien que escucha esta enseñanza, que no ha puesto su fe en ti, que le des
convicción de su propio pecado y convicción de su necesidad de arrepentimiento y de venir ante ti en fe, que abra sus ojos espirituales y que les muevas a ir a ti, fuente de salvación, único camino a la vida eterna. Y te damos gracias, Padre, porque para los que hemos puesto nuestra fe en ti, no hay temor, no hay angustia, hay una confianza y una paz, porque nos has tomado en tus manos. Te pedimos porque estas profecías vengan a alentar nuestros corazones, no a temer, sino a confiar y a esperar con ese anhelo, ese temor santo de que tú vengas pronto por tu iglesia. Te alabamos, nuestro Dios, por tu palabra perfecta en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.